Hola a todos, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos denominado Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tengo un invitado muy especial y a quien admiro mucho. Él es profesor en letras, escritor y magíster en enseñanza de la lengua y la literatura. Bienvenido, Sandro Walter Centurión. Hola Dalila, bueno, encantado de estar con vos en esta mañana y bueno, estamos acá para compartir este momento, ¿no? Sí, te especializás básicamente en textos narrativos, particularmente en microficciones. ¿Qué te atrae de la microficción? Bueno, mirá, la microficción, yo creo que hoy ya le tengo mucho cariño a la microficción, porque fue el género que me permitió de alguna manera visibilizarme y empoderarme como escritor. Arranqué con la microficción con lo que se llamó allá por el 2000 con el fenómeno de los bloggers, la generación blogger, sí, en donde un grupo de gente que nos gusta leer y escribir de distintos lugares del mundo, ¿no? Aprovechábamos esta fuerza que tenían los medios digitales, los blogs en ese momento, y empezó a ocurrir algo muy interesante, que era que una publicación masiva de literatura en Internet, lo que en ese momento todavía era algo curioso, porque la Internet todavía no había, por lo menos en este lugar del mundo, no había explotado de la manera en que hoy convivimos con las redes, estamos ¿no? hablando más o menos del año 2016 o antes. No, mucho antes incluso, sí. Yo me acuerdo que las primeras publicaciones en los blogs iban entre el 2000, 2001, 2002. Sí. Además también tenía que ver con la imposibilidad que siempre tenemos los escritores que estamos lejos de las metrópolis de tener un contacto directo con las editoriales, ¿no? Sí. Entonces la red te permite llegar a eso. Entonces nos pasó algo muy interesante que tenía que ver con esta oportunidad de publicar en blogs. Y ahí el otro desafío era, bueno, ¿qué publicar, no? Porque digo, ¿cuál es el formato o el género más apropiado para la Internet? Y en este momento, y aún lo sigue siendo, los microrelatos entraban muy bien. Y los microrelatos nos permitieron posicionarnos y mostrarnos como escritores. Sí. Así que mi experiencia con los microrelatos fue muy enriquecedora, aprendí muchísimo y me permitió llegar a las editoriales. De ahí en más, bueno, he publicado otras cosas. Sí, porque yo estuve haciendo mi trabajo de investigación y empezaste con el blog Poeta que lee despacio, Sí. después el blog de los cosos. Y actualmente tenés otro blog que ayer estaba leyendo también, anoche antes de dormir. Vos sabés que yo sigo por una cuestión más nostálgica y también de posibilidad de contar con un espacio propio y más personalizado el tema de los blogs, aunque la mayoría leemos ahora de lo que son las redes, ¿no? El Facebook, el Twitter, el Instagram. Pero tiene su encanto porque Totalmente. Decís nueva entrega o visita un nuevo capítulo o el nuevo texto, y uno se engancha también, Sí. quiere entrar a chusmear. Claro, digo, porque el problema con las redes sociales es que todas, tanto Facebook como Instagram, lo que van a tratar siempre de hacer es de que no salgas de esa red. Claro. También por eso es un poco de revolucionario en el sentido de que uno no publica en la plataforma, sino que pone un link y lo saca al lector de ese lugar de comodidad y de lectura en cinta, ¿no? Porque lo que por ahí nos proponen las redes hoy es una lectura demasiado apresurada, es una lectura en una cinta transportadora, porque va pasando y ya está, te perdiste. Entonces el salir de ese lugar sin salir del espacio digital a un lugar más tranqui, ¿sí? A un lugar donde las lecturas pueden ser más extensas y también con la posibilidad de generar lecturas más potentes en el sentido de que permitan hacer interpretaciones, hacer una reflexión, hacer un algo más que la instantánea de la lectura rápida, que también es interesante, pero que... Es interesante, pero también es interesante tener como ese espacio, esa islita de uno mismo. Sí, totalmente, sí, totalmente. Es una isla a veces que recoge náufragos y una isla también en busca de náufragos, digo, porque la propuesta de los blogs siempre es son textos literarios y de no ficción también,
pero que tienen un trabajo, no es una escritura automática, sino que es una escritura que ha sido depurada, filtrada. Entonces hay mucho cuidado en lo que se va a publicar, ¿no? Sí. Y en lo que se va a compartir con el lector. Y una vez que salís de los blogs, también mantenés esa forma de escritura en lo que publicás. Sí. Te mantenés dentro de lo que es la microficción. Sí, he publicado también otras cosas, he publicado cuentos más extensos, pero sí el espacio, bueno, incluso por ejemplo en Julieta tiene un revólver que publica Mate en el Mensajero ya por el 2018. Hay microficción, pero también hay cuentos, o sea que hay una... Dice Van Bredan en el prólogo, para leer con los amigos y con los enemigos también. Claro, sí, Orlando me ha prologado varios libros y yo lo considero un maestro, ¿no? En ese sentido, porque él también ha escrito textos, viene de la cuentística, ha pasado por la poesía y es un novelista máximo, ¿no? Entonces siempre es un referente obligado. Pero también he leído una poesía tuya. Sí, en un blog. Sí, ahora me estoy incursionando, me estoy animando con la poesía, aunque leo mucha poesía, me gusta leer poesía, pero no es un género en el que todavía me sienta demasiado cómodo, ¿no? Sí. Para mí la poesía suele ser muy exigente conmigo. ¿Y qué te atrae puntualmente de la narrativa? La posibilidad de contar historias, digo, eso es interesante, aunque es una capacidad humana, digo, no hay nada extraordinario en esto de poder querer contarle a alguien algo que ha ocurrido. Sí. Por ahí el trabajo del escritor está en trabajar el cómo se cuenta eso, ¿no? En trabajar la palabra, trabajar el lenguaje para poder llegar. Pero las historias me encantan, yo he leído, soy lector de narrativa, sí. Me siento cómodo escribiendo historias y me gusta encontrarle esa vuelta de tuerca, ¿no? De sorpresa a la vida, encontrar esas incertidumbres que ocurren en el cotidiano y con eso a veces es construir una historia, ¿no? A mí lo que me fascinó de toda tu obra es que siempre son historias que instan al debate. Sí. Yo, como tengo poco tiempo, siempre estoy de aquí para allá, yo le leería a mis compañeras en el trabajo y después era una discusión. Claro, claro. Y está muy bueno porque inclusive en el aula pueden salir pero distintas lecturas. Los colegas docentes, profes de lengua, maestros también, han utilizado muchas de mis historias para trabajar en el aula, ¿no? Porque sé que además que la versatilidad del microrrelato, ¿no? Como es un texto breve, es plausible de ser trabajado en una sesión de lectura rápido. Anteayer estuve en la PES 27 acá de Formosa. Sí, vi. Trabajando. Encuentro literario. Era un encuentro literario que generalmente, ahora por suerte después de todo, de la pandemia y demás, entonces empezamos a encontrarnos otra vez. Pero a los chicos les fascinan que visiten los escritores las escuelas, como que tienen ese contacto y les encanta. Pasa algo muy loco que tiene que ver con darse cuenta de que el escritor o la persona que produce los libros o que tiene la autoría de los libros no es alguien demasiado lejano, o puede no ser alguien demasiado lejano, ¿no? Los libros generalmente que han llegado a las escuelas, mi generación y demás, jamás nos imaginábamos que podíamos conocer a los autores. Era alguien totalmente desconocido y muy lejano y de otros lugares, o demasiado grande ya como para haberlo conocido. Entonces se generaba todo ese mito, ¿no? Sí. Entonces a veces estar en contacto, yo trabajo en la 10, en Carlos Pellegrini, y también lo conversamos con los chicos y pasa esto, ¿no? Cuando dicen, pero usted escribe, profe, pero ¿cómo usted escribe si es de acá, ¿no? Si es tan cercano, si es mi vecino, si es mi pariente, es alguien. Entonces, por ahí ese mito del escritor demasiado... Inalcanzable. Claro, como una cuestión todavía muy romántica, ¿no? Muy romántica, de la figura del autor, de la etiqueta de autor.
Bueno, para desmitificar un poco eso también andamos un poco por las escuelas. Claro, encima vos estás en la antología del Plan Nacional de Lectura también. Sí, Así tuve la suerte de que, bueno, sí. tomaran algunos microrelatos para el plan de lectura. Santillana también. Sí. Santillana me publicó un par de cuentos en una edición del 2019. Así que por eso ¿Y digo... qué se siente que todo lo que escribís llegue a tanta gente? Mirá, primero mucha sorpresa. Sí. Primero mucha sorpresa, ¿no? Pero después sí mucha satisfacción. Y uno además también, a veces es insondable lo que puede pasar con los libros y con los textos. Si uno escribe, yo generalmente escribo sin pensar en qué va a pasar con eso, ¿sí? Le pongo mucho empeño, sí, en el laburo de escritura, ¿no? De corrección, de revisión, de trabajar la palabra para lograr un determinado efecto, para llegar a un determinado lector, para generar estas ambigüedades, estas reinterpretaciones. Y aparte esos finales también, porque a veces te dejan finales disparatados, a veces impensados. Claro, y bueno, viste que los magos tienen sus trucos. También hay mucha intertextualidad también. Sí, hay mucho de trabajar, mucho juego. Sobre todo en los microrelatos se juega mucho con la interpretación. Por eso también es un texto muy versátil para la escuela, ¿no? Sí. Para aprender a leer literatura. Para el lector que se inicia en la lectura literaria, necesita de esos textos que rápidamente te muestren cuáles son las reglas del juego en la literatura. Claro. Y sobre todo relacionar con otros textos. Sí, no son textos fáciles porque invitan a... Por eso es que no pueden... fueron muy versátiles para la internet, porque son textos que condensan en muy poco espacio y muy rápido mucha información y generan un montón de disparos, ¿no? De sensaciones y emociones que pueden dispararse a diferentes lugares. Cuando están logrados, ¿no? No siempre se logra. Sí, yo leí un microrelato que tenía 3 líneas. Claro. Que decía, Eva le dijo a Adán que estaba embarazada y él le preguntó de quién era. Claro, sí, bueno, claro, sí, y ahí se dispara, ¿no? Digo, la fuerza de lo no dicho. Sí. Eso es lo interesante, que en la comunicación escrita, en la literatura, hay mucho que se dice, pero hay mucho más que se sugiere, que se propone y que el lector por ahí tiene que deducir y trabajar eso. Y es un esfuerzo extra, ¿no? Y cuando escribís, ¿pensás en un lector posible, ese famoso lector modelo? Sí, uno generalmente sí. Yo digo, durante el proceso creativo hay un momento en que hay que pensar en el lector, ¿no? Hasta por una cuestión de respeto, incluso. Sí. Por lo menos si uno tiene la intención de publicar lo que escribe. Hay muchas cosas que yo escribo que no publico. Sí. No publico, que las escribo como parte del proceso creativo o las escribo para mí. Pero hay otras que sí, que digo, bueno, esto me gustaría que alguien más lo leyera. Y ese es el momento en que empezás a pensar en el que va a leer. Y ese es el momento de trabajo y de técnica y de ciencia, ¿no? Claro, en esa selección está ya marcado, digamos. Sí, hay la figura de ¿Qué querés mostrar y qué no? Por ejemplo, yo me tomé el desafío el año pasado, logré ganar una beca del Fondo Nacional de las Artes, la beca Creación, 2021, y con el proyecto de Cuentos con Monstruos, que es el que voy a presentar en la feria este año. Y ese libro fue todo un desafío porque si bien yo había escrito cosas para jóvenes o para un lector adolescente, nunca me había propuesto un libro exclusivamente para chicos, ¿sí? Entonces ese era un desafío personal. Yo siempre muchos de los textos que he escrito, sobre todo Yo también maté a un Terminator, muchos de los textos fueron leídos por los chicos porque se da para leer con los chicos, pero también pueden leerlos los adultos. No había un público definido, era más de público general. Pero estos cuentos sí están pensados desde el proceso creativo para los chicos. Y entonces eso fue todo un desafío. Y ahí sí hay un lector, me parece esto que vos planteabas, de un lector ideal, ¿no? Sí, ¿y cuánto tiempo de trabajo te tomó? Y mirá, fue todo 2020. ¿O sos de los escritores que se toman muchísimo tiempo para corregir, que deshace? No, en algún momento hay que terminar, porque si no llega nunca. No, fue todo 2021, todo 2021 la creación y
todavía no está cerrado porque esta primera versión de lo que se va a presentar en la feria está en formato digital. Bien. Estábamos atravesando la última parte de la pandemia, por ende las editoriales estaban en crisis. Sí. Entonces el formato página web era lo más rentable, lo más accesible para llegar a la mayor cantidad de lectores, y por eso la propuesta de leerlo primero, desde los chicos hoy lo pueden leer. Pero los chicos todos tienen dispositivo móvil. Sí, sí, sí. Bueno, eso me contaban sí. en la escuela que he estado. Estuve en la 27 y también estuve en la escuela técnica 10. Sí. Antes de las vacaciones estuve acompañando a los chicos de primer año. Y ellos contaban la experiencia de... A mí me interesaba mucho eso también, conocer cómo ha sido la experiencia de lectura en la red de los chicos con la propuesta de los profes, ¿no? Porque en esto sí. hay mucho laburo y hay mucho de claro, enseñar a leer, al principio ¿no? Era un enemigo. Claro. Muchos colegas decían, bueno, acá hay una cajita, dejan los celulares acá. Claro, nos pasó, bueno, eso sí. fue en tanto de las vueltas de tuerca que generó la pandemia, ¿no? Después era, bueno, pueden usar el diccionario. Sí, 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 sí. Y los chicos, sí. digo, la posibilidad del acceso inmediato tiene sí. esas ventajas. Pero sin embargo también, me parece que no, en esto no es lo uno ni lo otro, sino que tenemos que aprender a cómo convivir, sí. Por ejemplo, los medios analógicos con los medios digitales, porque tenés todas las ventajas que tienen los libros en sí mismos, como libros, como objeto cultural, sí. y después tenés las ventajas de la accesibilidad y los hipervínculos que genera el formato digital. Es que el formato digital también tiene sus grandes ventajas de llegar a mucho más público y que la gente, que todas puedan adquirirlo. Sí, sí, por eso digo, a mí me parecía muy interesante por esto, de que pueda llegar la historia, el camino que recorra, no importa que vaya en colectivo, o que vaya en auto o que vaya en avión, que vaya la historia, ¿sí? que llegue a sus lectores de alguna manera. Y el formato que por ahora encontré es este de la página web, ¿no? Sí. Y están las historias en mi sitio y de ahí los chicos entran y bueno, navegan en eso y se encuentran con las historias. La idea es después llegar también al libro para tener otro soporte, pero bueno, estamos en ese proceso. Sí. Y Sandro, contame, ¿quién es tu primer lector? ¿Cómo te animaste a mostrar cómo nace este escritor? ¿Cómo te animaste a mostrar lo que hacías? Claro, bueno, en principio digo, el lector más exigente es uno mismo, porque en la medida que dice, bueno, esto ya está, y después lo dejas descansar un tiempo, lo volvés a mirar. Después siempre están los amigos, digo, Orlando ha leído muchos de mis textos, Humberto Hauff también. Humberto me ha ayudado muchísimo en muchos libros porque es un corrector, un revisor muy minucioso, sí. muy minucioso de un saludo a Hauff, pero nos hizo transpirar. A Humberto, de quien he aprendido sí. mucho. Y después, bueno, siempre tiene uno los amigos sí. Con los que lee. Y hay un momento en que, bueno, a mí por eso me sirvió mucho el tema de los blogs, porque era tirarlos al río a ver si flotan, ¿no? A ver qué pasa. Sí. Y con la posibilidad de que un lector total... Porque a ver, una cosa es una crítica que te hace un amigo. Claro. Un conocido, que siempre va a ser muy piadoso y a veces claro, no conviene. Empatía, a veces no conviene. Sí. A veces, creo que Orlando, Humberto me decían siempre, no muestres los textos a los parientes porque te van a mentir. Te van a decir, qué lindo que es esto. Sí. Pero en realidad uno necesita la presión del crítico feroz. Y el desconocido, el anónimo de la red, en eso ayuda. A mí me sirvió mucho los comentarios en los blogs para claro, pulir el arte. Esa posibilidad muy copada tiene el blog de tener los comentarios. Claro. Y ahí tenés en una época en que tampoco, en una época también que los comentarios eran de críticas positivas. Y no había tanto hate. Sí. No, pero ahora es fatal, fatal. Claro, ahora tenés que desactivar los comentarios. Claro, ahora está un poco más difícil. Pero aún así, sí, uno se ha hecho un grupo de gente. Hoy ya hay un grupo de amigos y un grupo de gente de diferentes lugares de la Argentina que te aportan conocimiento y sapiencia acerca del arte de escribir, ¿no? Y uno también se va formando, uno también va aprendiendo. ¿Y cómo sos en el aula? ¿Lees a tus alumnos o inculcás que escriban, que muestren lo que hacen?
Y uno siempre hace el intento. Yo siempre tengo la contraprestación de decir, por ejemplo, uno ponerse en el lugar de adulto, pero acordarse qué pasaba con uno cuando era adolescente, ¿no? Sí. Bueno, y ahí uno no puede traicionarse y decir, bueno, todos éramos lectores, todos éramos buenos alumnos. No, mentira, mentira. La adolescencia es uno de los momentos más interesantes, más potentes, más fuertes, más lindos de la vida. Pero también los adultos tenemos una idea de adolescencia. Sí. Y esa idea de la adolescencia es dinámica y va cambiando con las cosas que van pasando en la historia. Hoy me parece que los chicos necesitan mucho acompañamiento, mucho soporte, mucho oído, ¿sí?, del adulto. Y poder encontrar en los libros, en la literatura, algunas excusas para hablar de la vida, ¿no? Para hablar de lo que nos pasa. Me parece que puede ser una propuesta interesante. Yo también soy uno de los tantos que lo intentamos. Digo, la mayoría de los profes de cada éxito tuvimos 100 fracasos, ¿sí? Pero seguimos intentando. Así que hay propuestas de lectura, leemos. Yo trabajo en la 10 y en la 51 desde hace más de 20 años. Entonces ha pasado toda una generación de adolescentes por las aulas y uno sabe que los que están hoy no son los mismos, no son iguales a como los que estaban hace 10 años o hace 20. Tienen otras preocupaciones, tienen otros intereses, tienen otras motivaciones, ¿sí? Y poder entrar en sintonía con eso es el gran desafío, ¿no? Y respecto a la Feria del Libro, ¿cuál es la propuesta puntual? Invitamos de paso a toda la gente que vamos a estar desde el 28 de septiembre al 2 de octubre con la Feria del Libro. Y contanos un poquito de esa propuesta. Bueno, la propuesta para la Feria del Libro este año es justamente la presentación de esto que te contaba del proyecto que estuve trabajando con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Es la presentación de Cuentos con Monstruos. Es un libro destinado a chicos de 10 a 15, 16 años. Sí. Y el proyecto sí me parece interesante de compartirlo con otros porque recupera la mitología de la región, todos los mitos guaraníes, y también de los pueblos originarios, Wichí, Com, Pilagá. Hay historias, ese es el punto de partida, ¿no? A partir de esos mitos, la propuesta son historias en donde aparecen chicos como protagonistas, pero en la actualidad. Sí. ¿Sí? Y qué hermoso que se pueda trabajar ese juego temporal también y rescatar esas historias. Sí, totalmente. Y más allá del rescate meramente exótico, meramente... hay mucho sobre los mitos. Yo estuve investigando y hay mucha investigación hecha sobre de qué se tratan, cuáles son, y mucho recupero de la memoria. Sí. Yo trabajé más de 10 años en educación intercultural acá en la provincia y eso me dio mucho contacto con estas historias de primera mano, por de haber escuchado a la gente. ¿Y qué papel tiene la memoria en un escritor? Y mirá, es fundamental, es muy difícil trabajar sin memoria. Memoria en el sentido de poder dar con ese dato, construir una historia es armar una pequeña memoria, ¿no? Así que es importante. Por eso el trabajo de estas historias toma como punto de partida esas memorias que están en la gente, que permanecen. Digo, las historias del lobizón, las historias del pombero, las historias que nos contaban nuestros abuelos y todavía están en el imaginario colectivo, ¿no? Sí. Pero después el juego literario, esa combinación con el juego literario y la fantasía. Y el qué pasaría si... Por ejemplo, digo, en el Casi Lobizón, que es uno de los cuentos emblemas de este trabajo, planteaban qué pasaría si en un grupo de chicos, un día, uno de ellos dice que pronto se va a convertir en un lobizón. Y ese es el punto de partida de la historia, para construir, ¿no? Qué interesante. Esa fantasía. Qué interesante. El qué pasaría si es uno de los recursos más interesantes para construir una historia. Porque nos planteamos una hipótesis fantástica. Claro, aparte es una historia lineal si se quiere, porque la historia de Lobizón la conocemos todos. Claro. Pero
¿Qué pasa si le damos otro? Claro, otra vuelta de tuerca o una vuelta de tuerca traída a este lugar. Y ese me parece que es lo que me contaban, ¿no? Los profes que ya han trabajado con estas historias en las aulas, lo que ocurre, lo que pasa. Y lo que pasa es que por ahí les habilita a un montón de otras lecturas, ¿no? De ir a revisitar los mitos y las historias de la región desde otro lugar. Y de participar de manera activa también. Totalmente. Que no sea ponerle el texto, que lo lean y que se quede ahí el... Claro, ¿no? Y además de preguntar en la casa, de iniciar ese diálogo también intergeneracional con papá, con mamá, con los abuelos que tienen alguna data distinta sobre la historia y debatir y discutir sobre estas cuestiones. Y respecto a las historias, lo que me fascina también es que cada persona le va agregando lo suyo, lo propio. Totalmente, sí. Nunca es la misma historia. Claro, no, el cuestionamiento de siempre es, no, pero eso en realidad no es así, porque yo conozco la historia tal. Bueno, qué sé yo, cada uno tiene una versión, ¿no? De estas historias y de estos cuentos, estos mitos populares hay mucho. Y después traer algunas de las también de las creencias, los mitos de otras culturas que en esta parte de la provincia no son tan conocidas, ¿no? Porque nosotros tenemos esa impronta de la cultura guaraní. Sí, tenemos muchísimo. Pero la gente del oeste, en el centro-oeste, tiene otra impronta, ¿sí? Otro encuentro con los mitos de las culturas originarias. Entonces, hay algunas historias que tienen que ver con algún aspecto tomado de la cultura wichí, de la cultura com, de la cultura pilaga, y ese encuentro con todas estas historias me parece que puede ser una propuesta interesante para trabajar. Y es un abanico también de todas las historias que hay acá que no... Ese fue el desafío del proyecto, ¿no? Digo, ese es el desafío del proyecto y por eso también el Fondo Nacional de las Artes apoyó esta iniciativa. Que invitamos también a la gente a aplicar para el Fondo Nacional de las Artes porque sí, todos los años abre la convocatoria. Sí, hay varias convocatorias abiertas, es un espacio institucional, me parece muy interesante, de política de Estado, que habilita a, qué sé yo, a quienes... además, digo, la diferencia por ahí con años anteriores es que hay una visión muy federal de la cuestión. Entonces, habilita a quienes estamos lejos de Buenos Aires a poder encontrar recursos y espacios para gestión de proyectos literarios y culturales. Está muy bueno. Sí. Y te vamos a acompañar, Sandro, en la Feria del Libro y vamos a estar con estos monstruos. Muchísimas gracias. Y quería agradecerte la presencia y que te admiro muchísimo. Estuve leyéndote. Bueno, gracias. Todos estos días. La admiración es mutua. Sí. Así que muchísimas gracias, Sandro. No, gracias a vos. Vamos a estar en la Feria del Libro. Invitamos a toda la gente del 28 al 2 de octubre a asistir en el Paseo de la Costanera. Así que muchísimas gracias, Sandro. Gracias. Los dejamos con otra entrega de Entre Letras e Historias. Gracias por acompañarnos.